Capítulo 1. Selva tropical panameña, 1920. Un joven caminaba a paso lento por la selva tropical panameña, con la ropa destrozada tras días de viaje entre la espesura y la maleza. El áspero zumbido de los insectos llenaba el aire, el graznido de las guacamayas resonaba en la densa vegetación, y el constante bullicio de la vida entre la maleza abrumaba los sentidos. Una atmósfera opresiva de humedad y oscuridad envolvía al hombre exhausto mientras pisaba raíces y se tambaleaba entre el terreno surcado y los macizos de plantas en descomposición. La única luz en la selva provenía de los rayos anaranjados del sol naciente que se filtraban por las aberturas de la vegetación. Indiana Jones suspiró mientras se detenía, sus calcetines raídos rozaban sus pies dentro de sus botas mientras se apoyaba contra un árbol cercano. Le dolía todo el cuerpo, tenía moretones por la paliza que le había propinado la banda de Monticello, y le picaban las picaduras de mosquito que le cubrían la piel. Estaba cubierto de barro y mugre de pies a cabeza, casi toda la ropa se le pegaba al cuerpo hecha jirones. Incluso su sombrero fedora estaba caído. Metiendo mano temblorosa en su mochila, una vez más descubrió que su cantimplora había desaparecido por completo. Había perdido su cantimplora la noche anterior al huir de algún depredador de la selva, y no había comido bien desde que salió de Ciudad de Panamá hacía 4 días. Parpadeando para evitar la visión borrosa, rebuscó en el fondo, más allá del insignificante conjunto de herramientas que le habían parecido tan útiles al comprarlas, pero que resultaron ser inútiles para la selva. Finalmente, sacó una pequeña tira de tela, marcada con pintura descolorida. Se pasó la lengua hinchada y dolorosamente seca por los labios agrietados. Había pasado el río marcado en la primera parte del manuscrito. Por desgracia, estaba demasiado sucio como para atreverse a beber. Sinceramente, Indiana deseaba tener el coraje de darse la vuelta y saciar su sed de todos modos. Probablemente moriría de fiebre selvática si alguna vez salía de la selva. La siguiente parte del antiguo mapa de tela insinuaba la presencia de una especie de pirámide, no muy lejos de allí. Indiana volvió a enrollar la tela y la guardó en su mochila. Miró al cielo. El sol seguía señalándole la dirección correcta, justo al oeste del primer punto de referencia. Debía de ir en la dirección correcta. Quién sabe, quizá el reloj tuviera algún tipo de poderes mágicos que lo curaran al tocarlo. Ante las protestas de sus pies adoloridos, piernas doloridas y garganta ardiente, Indiana se impulsó del árbol en el que se había apoyado y siguió adelante. Cada pocos minutos, miraba al sol, intentando mantener el rumbo mientras ascendía en el cielo. Sabía que tenía un pie dominante y que, inconscientemente, solía desviarse hacia la derecha, lo que lo desviaba del camino. Su mente, en un estado de delirio, no le hacía ningún favor, pero aún así intentó seguir adelante. La mente de Indiana regresó al Somme, al lodo que le cubría los pies, a los gritos de los hombres, a las explosiones de artillería y a las ratas revolcándose en los refugios. Pensó que moriría entonces. No iba a morir ahora. Ojalá se creyera esa clase de mentira. Los árboles se confundían a su alrededor. Estaba perdido, agachó la cabeza, frustrado, y avanzó con dificultad, deseando haberse quedado en Chicago. Su mirada estaba fija en el suelo, concentrada en pisar raíces y evitar desniveles en el terreno irregular. Absorto en sus pensamientos, no levantó la vista hacia la pared rocosa a la que se acercaba rápidamente. Indiana se golpeó el dedo del pie. Ni siquiera tuvo fuerzas para gritar, y se encogió de dolor al caer de espaldas. El delicado abrazo de un arbusto espinoso le cubrió la cabeza al caer, y la sangre le manaba de varios puntos calientes en la espalda y el cuello. ¡Ay, ay! ¡Maldición! Indiana maldijo mientras se daba la vuelta, tratando de estabilizarse con dificultad mientras se arrastraba para escapar de las espinas y se sentaba erguido en un arbusto menos espinoso. Sin embargo, al mirar hacia donde se había topado, sus ojos se abrieron de par en par con esperanza. Ante él, una gigantesca disrupción en la naturaleza generalmente plana de la selva tropical que lo rodeaba se alzaba hacia el cielo. Una gran escarpa de piedra, de forma triangular, de unos 50 metros en todas direcciones. Unos pocos árboles de la selva, distantes, escapaban del dosel al posarse en la cima, y sus gigantescas raíces enredadas se extendían alrededor de la piedra hacia el suelo en busca de agua y nutrientes. Podía ver las hileras de ladrillos bajo la maleza. Debía ser una especie de pirámide, artificial. Sin las vagas indicaciones del mapa, un transeúnte podría haber pasado junto a ella, asumiendo que se trataba de una colina extraña. Sin aliento, Indiana Jones volvió a sacar la tela. Su último símbolo se presentó ante Indiana, la imagen de un símbolo lunar, o quizás un remolino de algún tipo, con una estrella en la cola.
Sabía que debía buscar a continuación. Indiana Jones se puso de pie con dificultad, aferrándose a la tela con la mano izquierda mientras caminaba por la escarpadura en el sentido de las agujas del reloj. Recorrió la pared con la mirada, mirando hacia abajo solo ocasionalmente para observar sus pasos entre la maleza. Casi había llegado al lado opuesto de la pirámide, donde chocó originalmente, cuando encontró un hueco en las raíces. Una pequeña cueva conducía al interior, apenas lo suficientemente grande como para que pudiera entrar si se agachaba. Algo metálico brillaba en el fondo de la cueva a la luz del sol matutino. Un remolino con una estrella estaba grabado en el círculo metálico. Indiana desplegó la tela una vez más, comparando el símbolo con la medida exacta. De rodillas, Indiana se arrastró hacia el medallón. El suelo de la cueva estaba inusualmente seco en comparación con la humedad del suelo de la selva tropical exterior. Se vislumbraban vetas de agua en las sombras, todas fluyendo hacia el símbolo, a pesar de que el suelo era plano. Avanzando arrastrando los pies, las mangas de su camisa beige se mancharon y ensuciaron con la mugre del suelo. Miró fijamente el símbolo grabado en la pared. El metal centelleó mientras lo admiraba. Ese brillo amarillento, la ausencia de corrosión, era oro. Con avidez, alargó la mano hacia adelante, arañando los bordes de la marca, intentando despegarla de la pared. Sin embargo, en lugar de agarrarse, sintió que la marca, no, el botón, se hundía bajo sus dedos. Con un grito, buscó apoyo a tientas mientras el suelo cedía bajo sus pies. La trampilla oculta justo debajo del símbolo se desplegó, e Indiana golpeó el suelo inclinado con un gruñido mientras comenzaba a deslizarse hacia las profundidades de la tierra. Mientras se deslizaba boca abajo, intentando sin éxito agarrarse al pasaje oscuro y cubierto de lodo por el que se precipitaba, se detuvo al ver lo que yacía al final del tobogán. Un pozo de púas se extendía ante él, reluciente. Con un grito, la vida de Indiana comenzó a pasar ante sus ojos. Su mano se dirigió hacia su cinturón. El cuerpo de Indiana se disparó por el borde del conducto, pero antes de que pudiera sumergirse en el pozo, el chasquido de un látigo llenó la cueva. El auténtico látigo de cuero de canguro de Indiana se enganchó en una raíz que se aferraba al techo del conducto, y él se aferró desesperadamente a su mango con las manos manchadas de barro mientras colgaba del borde. Ja, ja, ja. Indiana jadeó mientras miraba hacia abajo, con las piernas agitándose sobre el pozo. La pared frente a él estaba revestida de ladrillos, y los pateó. Algunos cedieron, pues el mortero viejo no pudo sujetarlos a la pared. En su lugar, Indiana encontró puntos de apoyo secos y convenientes. Retirando solo una mano a la vez de su látigo, se forjó algunos asideros y evaluó la situación a su alrededor. Al otro lado del pozo de clavos, había un terreno llano, iluminado por la luz que se proyectaba desde la pendiente por la que se deslizaba. En cuanto sintió seguridad con sus manos y pies, desenrolló su látigo y lo arrojó por la caverna hacia el lado seguro. Sus músculos rugían de dolor y esfuerzo mientras Indiana Jones recorría la caverna lenta y cautelosamente por las paredes. Finalmente, logró escalar hacia el lado derecho de la pared sobre el pozo, y en cuanto vislumbró la superficie segura, saltó hacia ella. Levantando una nube de polvo y con un tirón muscular, Indiana cayó al suelo y se desplomó hecho un ovillo. Sus pulmones jadearon mientras se incorporaba para alejarse de la nube de polvo. Algo le punzaba la espalda y le dolían los brazos y las piernas de tanto escalar. Estaba seguro de que la caída le iba a dejar una nueva serie de moretones en el costado. Indiana, aletargado, tomó su látigo y se alejó del pozo. Parecía que el pasadizo daba una vuelta más adelante. Un prometedor y cálido resplandor naranja brilló al doblar la esquina. Agotado, Indiana se arrastró, medio a trompicones, hacia el pasadizo. Pudo distinguir vagamente algunos grabados en las paredes. A pesar de lo estirado que era su profesor Ravenwood, Indiana al menos apreciaba sus conocimientos. Ojalá tuviera a alguien como él para descifrar los grabados que lo rodeaban. Pensándolo bien, quizás un hombre con más experiencia habría pensado en traer también provisiones y un guía. Al doblar la esquina, el resplandor se intensificó. El pasadizo conducía a una especie de antecámara. El techo era alto, de piedra casi pulida. 4 pilares lo sostenían, cada uno con una especie de estatua incrustada. Indiana apenas tuvo tiempo ni capacidad mental para asimilar los detalles, con la mirada fija en el centro de la habitación. Era una palangana. Sobre ella, una enorme roca brillante iluminaba la habitación y rezumaba humedad. Dicha humedad se acumulaba en la palangana inferior. El agua clara y fresca atraía a Indiana.
Gateando a toda velocidad, se alzó con dificultad por el borde del lavabo, hundiendo la cara en el agua. Bebió grandes tragos, sin importarle las consecuencias. El agua sabía normal, incluso mejor que el agua de la cantimplora que había bebido el día anterior. Parecía recién embotellada, o quizá de un chaparrón reciente. Salió de la piscina para respirar hondo, jadeando y resoplando. Su reciente agotamiento se sumó a la contención de la respiración, lo que lo obligó a apoyarse un momento en el borde de la piscina. Dejó el brazo derecho colgando en el recipiente, remojando la mano en el agua. Al recuperarla, se secó la frente ardiente con la humedad fresca, antes de tomar otro sorbo de agua del recipiente y llevárselo a la boca. Lo repitió varias veces, hidratándose. Indiana sentía los párpados pesados y estuvo a punto de desmayarse en ese mismo instante. Sin embargo, quedarse dormido en un entorno tan extraño no solo era probablemente una mala idea, sino que un sonido rarísimo llegó a sus oídos. Parecía un gemido, el llanto de un bebé, o tal vez el viento que se movía por algún pasadizo más adelante. Le costó mucho levantarse del suelo, pero se mantuvo en pie temblorosamente, saciando su sed ardiente, dándole más fuerza de voluntad. Su mano derecha se lanzó a la espalda al ponerse de pie, el músculo que se había tensado al saltar antes se contraía y punzaba violentamente. Respiraba entre dientes, y su mano permaneció aferrada a la espalda mientras se tambaleaba hacia adelante. Las paredes de la cueva, como había notado antes, ya no eran de ladrillo y cemento. En su lugar, estaban hechas de piedra gris, completamente lisa. El techo era irregularmente bajo, y al acercarse Indiana a los lados, donde se hundía ligeramente, tuvo que doblar el cuello para no golpearse la cabeza. 4 pilares reforzaban el techo, cada uno adornado con una extraña estatua de piedra tallada. Eran caballos, pero de proporciones muy extrañas. Tenían la cabeza demasiado grande, el hocico demasiado corto y los ojos enormes. Las esculturas equinas no se parecían en nada a ningún caballo que Indiana hubiera visto jamás, pero los largos cuernos de unicornio en espiral en sus cabezas y las alas de Pegaso a los costados los hacían míticos. Estaba bastante seguro de que los unicornios y los Pegasos eran mitos mediterráneos, y de que nunca hubo caballos en Panamá antes de la llegada de los europeos. El grito resonó por la caverna que tenía delante, instando a Indiana a avanzar. La piedra pulida continuaba por un pequeño túnel, uno por el que tendría que agacharse para atravesarlo. Su látigo estaba enrollado y listo de nuevo. Le dio algo de confianza mientras se dirigía a la diminuta entrada. Se agachó lenta y cuidadosamente, intentando no lesionarse la espalda. El borde de su sombrero fedora rozó la parte superior del túnel. La respiración de Indiana era rápida y entrecortada, mientras el músculo de su espalda seguía contrayéndose y latiendo. Más luz dorada se derramaba por el fondo de la caverna. El llanto se hacía más fuerte. Definitivamente no era viento ni nada artificial. Indiana reconocía instintivamente el llanto de un bebé. La altura del corredor comenzó a extenderse hacia adelante, lo que permitió que Indiana se pusiera de pie nuevamente. Más de esas piedras brillaban a lo largo de las paredes de la cámara que se extendía frente a nosotros. Había 6 en total, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Se alzaban a la cabeza de más pilares de diseño similar a los anteriores. Las piedras, en lugar de gotear humedad como la que se encontraba sobre la palangana de la última habitación, estaban completamente secas. De hecho, parecían gemas decorativas finamente talladas. Al fondo de la cámara, una escalera de caracol ascendía hasta el techo. Más grabados, murales y esculturas adornaban las paredes. Sin embargo, Indiana no tenía la capacidad de descifrarlos, ni la concentración para siquiera intentarlo. En ese momento, su mirada se dirigió de inmediato al centro de la habitación. Lo primero que llamó la atención del cazador de tesoros fue el objeto con forma de altar en el centro de la habitación. Tallada en piedra, con algunos elementos de madera y hueso, la mesa contenía un solo objeto, cubierto de polvo y telarañas. Parecía casi un antiguo reloj de péndulo, solo que estaba revestido de oro. Tenía 3 manecillas, 2 de la misma longitud y una más ancha y otra más corta. La más ancha y la más corta se encontraba entre las otras 2. Lo segundo que llamó su atención fue lo que hacía el ruido. Yaciendo en el centro de la cámara, temblando, mojado y berreando con la furia de un recién nacido separado de su madre, había una pequeña criatura peluda. Tenía un pelaje dorado, con una crin y una cola de pigmentación extraña, de colores negro y gris. Se acercó a la criatura y al altar, con sus zapatos resonando en la piedra y resonando por toda la cámara. Por un instante, la diminuta criatura dejó de gemir y lo miró fijamente.
Sus inquietantes ojos rosados se encontraron con los suyos. Indiana se quedó paralizada mientras, por una fracción de segundo, intercambiaban miradas. Había algo diferente en esa mirada. De pequeño, tuvo un perro y lo había mirado a los ojos más de una vez. Había montado a caballo y los había mirado mientras los alimentaba. Incluso tuvo una rata de capucha negra que solía mirarlo. Pero no, la mirada de la colorida criatura no se comparaba con la de un animal. En cambio, la sensación subconsciente en el fondo de la mente de Indiana le daba la sensación de mirar a los ojos de otro humano. El animal volvió a llorar nuevamente. Al instante, Indiana miró alternativamente el artefacto en el pedestal y la criatura que yacía frente a él. La criatura estaba claramente indefensa. Un rápido vistazo a la habitación no reveló ninguna señal de una gran y colorida rata caballo protegiendo a su cría. Lo que estaba viendo era claramente una especie fascinante y desconocida de animal en Panamá. Si la traía consigo, se frotó la barbilla mientras se acercaba al bebé que lloraba. Por un instante, imaginó el zoológico de Lincoln Park en Chicago. Oh, ¿cuánto pagarían por algo tan interesante y desconocido como esto? Quizás debería mejorar sus expectativas sobre qué compraría con todo el dinero que llevaría encima al salir de allí. Se llevó las manos a su bolso. Podría llevar el tesoro inanimado en brazos. El pequeño animal retorciéndose probablemente tendría que estar encerrado en su bolso de tela un rato. Vació las posesiones inútiles que había dentro. Unos papeles en los que había estado tomando notas, una botella vacía de aceite de citronela y un kit de afeitado cayeron al suelo. Solo conservó la caja de cerillas y el paño que lo guiaba al lugar, dejando suficiente espacio para arrodillarse con cuidado junto a la criatura. Extendiendo la mano hacia el caballo rata, tanteó el terreno ligeramente. Movió los dedos delante de su boca, listo para retirarse al menor movimiento. La criatura continuó llorando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y se inclinó hacia adelante, abriendo una boca sin dientes. Olfateó su mano, deteniendo sus gritos al hacerlo. Tras, supuestamente, descubrir que los dedos de Indiana no eran la teta de su madre, regresó a su miseria. Sonriendo, Indiana se agachó, con la expresión destrozada por el dolor al sentir otra punzada en la espalda. Metiendo la mano izquierda por debajo del abdomen del bebé, lo levantó y lo metió en la parte superior abierta de su mochila. Lo metió sin contemplaciones, y su mochila empezó a revolcarse con su nuevo ocupante. Su mano derecha simplemente cerró la parte superior, atando la correa al botón hasta la mitad. Los gritos ahogados continuaron dentro de la bolsa mientras Indiana se levantaba, acercándose a la segunda parte de su premio. Al alcanzarla, sintió un hormigueo en los oídos al oír algo detrás de él. El sonido de madera al caer, seguido de voces débiles y resonantes. Captó algunas palabras en español entre las distorsiones de los pasillos a sus espaldas. Presa del pánico, Indiana agarró el tesoro del pedestal. Por primera vez, sintió el tic-tac de un reloj y la pulsación de un calor sobrenatural en su interior. El llanto continuó desde su mochila mientras pequeñas patadas y movimientos la hacían golpear contra su torso. A pesar de todo, mientras la adrenalina disipaba el dolor temporal de su mente, Indiana corrió hacia la salida. Sus zapatos resonaron contra la escalera al oír de nuevo las voces de la antecámara. Solo podía haber dos explicaciones. Este tesoro en particular tenía guardianes nativos, o esos panameños habían descubierto a dónde iba. Le habían disparado. Prefería no sentir la sensación de que le dispararan de nuevo. Mientras subía las escaleras, con la espalda dolorida como un loco, Indiana tuvo el mal presentimiento de que eso era poco probable. Se oyeron gritos debajo de él al llegar a la cuarta espiral de escaleras. Sobre él, rayos de sol natural brillaban. Al llegar al clímax de la espiral, se encontró en la cima de la pirámide. Debajo de él, vio arbustos. Afortunadamente para él, no eran espinosos. Considerando el contenido vivo y probablemente delicado de su bolsa, y también considerando el mecanismo de relojería que de alguna manera aún funcionaba dentro del tesoro que guardaba, Indiana resistió el impulso de saltar entre los arbustos. En cambio, clavó los talones en la ladera desmoronada de la escarpa y se giró para comenzar a descender. Sin embargo, al hacerlo, sintió otra punzada en la espalda. Con un grito de dolor, Indiana Jones cayó de espaldas por el acantilado. El reloj salió volando de sus brazos al hacerlo, y su mochila flotó sobre él mientras pasaba por el tiempo de vuelo. Por suerte, la caída no fue tan grande. Solo unos pocos metros. Las ramas crujieron a su alrededor al caer en la afilada masa de madera al pie del acantilado.
Su mochila rebotó en su pecho, y el golpe del reloj al chocar contra el suelo junto a él lo hizo estremecer. Indiana Jones yacía jadeante en el suelo, rezando en silencio para que no se le rompiera la espalda, luego para que el reloj no se rompiera, y luego para no haber matado accidentalmente a su cargamento vivo. Sollozos, seguidos de gritos incesantes, le aseguraron que su última plegaria había sido escuchada, y el hecho de poder mover los dedos de los pies e incorporarse lentamente desde donde había aterrizado confirmó la primera. Recogió el reloj, que seguía corriendo, agradeciendo al ángel guardián que cuidaba de su alma bastarda. Usando sus piernas, Indiana se impulsó hacia atrás, adentrándose aún más en la maleza, arrastrando el reloj. Gritos en español provenían de la cima de la colina. Pensando rápido, Indiana Jones tomó su mochila y la abrió. Los gritos del niño que llevaba dentro llamarían la atención. Si lograba lanzarla lo suficientemente lejos y agacharse, tal vez podría escapar de vuelta a la selva mientras los matones estaban distraídos. Sin embargo, algo en su corazón se quebró al ver el rostro magullado del bebé que sobresalía de su mochila y el río de lágrimas que corría por su rostro. Por un instante, su mundo se desvaneció a su alrededor, los proyectiles de artillería impactaban contra la superficie sobre el refugio del soldado Jones. Las ratas se arrastraban cerca de sus pies, pero Henry Walton Jones Jr. ya casi había perdido la sensibilidad a su presencia. Su casco tintineaba sobre la mesa junto a él mientras la pequeña lámpara de queroseno se estremecía con el temblor de las armas. Los ruidos eran demasiado fuertes para que pudiera hablar con sus compañeros, que estaban apiñados a su alrededor. Llevaba meses en ese agujero en la tierra, peleándose por el mismo pedazo de tierra. Debía de haber visto morir a cientos. ¿A cuántos veía morir un chico normal de 17 años en un solo día? ¿A ninguno? Quizás verían morir a alguien una vez en la vida, con suerte después de despedirse al borde de una cama de hospital antes de dormir plácidamente. Las lágrimas corrían por el rostro de Jones. Había vivido 5 días hoy. Ni siquiera por fuego enemigo, ni por gas, ni por proyectiles. Uno se ahogó con sus propios fluidos al morir de shock séptico al borde de la trinchera. 3 se ahogaron en el lodo. El cuerpo destrozado de otro fue rescatado de un refugio derrumbado. Jones recordó al niño que se ofreció como voluntario para ir a Europa hace menos de 4 meses. Dios mío, cuánto tiempo había pasado. Cuánto deseaba luchar contra los hunos, vengar a los bebés de Bélgica. Ahora solo quería irse a casa. ¿Pero qué le daría su hogar? Deseaba con ansias poder ver a su madre, que lo abrazara y le dijera que todo iba a estar bien. Incluso intentó escribirle una carta a su padre, pero nunca recibió respuesta. Sus compañeros soldados miraban fijamente la lámpara mientras otro proyectil sacudía la tierra. Jones se llevó las manos a la cabeza y rompió a llorar. Su mano se congeló sobre el rostro del bebé. La criatura seguía llorando, con sus ojos entrecerrados y manchados de lágrimas mirándolo fijamente. Una lágrima rodó por su mejilla. El sonido de algo deslizándose por el acantilado cercano sacó a Indiana de su ensoñación. Parecía un hombre, embutido en un traje gris de raya diplomática, seguido por varios nativos musculosos que blandían metralletas y rifles. Escuchando atentamente los gritos, no tardaron en ver el bulto sospechosamente humanoide que se escondía bajo unos arbustos cercanos. Sus armas apuntaron hacia Indiana en un instante. «Salgan», espetó el hombre de traje con un marcado acento español. Era el hijo de Santina, el que los había observado mientras buscaban el reloj desde Indiana en Panamá. «Allí los vemos. No tiene sentido esconderse». Indiana dejó caer la carga viva a su lado en su mochila y se levantó lentamente, con la espalda quejándose todo el camino. Su mano derecha estaba levantada por encima de la cabeza. Su mano izquierda, aún agarrando el reloj, colgaba a su lado. «¿Qué hace ese ruido infernal?», preguntó el hombre, antes de negar con la cabeza. «No importa. Señor Jones, estoy impresionado. Nos ha dado un dolor de cabeza. Se acabó la diversión. Entrégueme la brújula mecánica de Xdistopine». Esa fue la primera vez que Indiana escuchó su nombre completo. De todas formas, no estaba en condiciones de hacer preguntas. Aunque sabía que lo iban a ejecutar de todos modos después, Indiana les arrojó el artefacto. El reloj traqueteaba sobre el suelo de la jungla, rodando hacia ellos. De inmediato, todos los ojos y armas del gánster se dirigieron hacia su presa. Una vez más, el ángel personal de Indiana bendijo su alma desfallecida al reaccionar, casi por instinto, a la oportunidad que se le presentaba. Poniendo toda su energía y adrenalina en su espalda para no rendirse otra vez, Indiana giró sobre sus talones y corrió hacia el bosque.
Oigan. Detener. Gritó una voz detrás de Indiana. Sin querer arriesgarse a agacharse, Indiana giró bruscamente a la izquierda, ladeándose entre los árboles. Las balas se dispersaron entre las enredaderas y la maleza a su alrededor. Algo pasó junto a su brazo derecho, y sintió un dolor punzante en toda la zona al rozarle el antebrazo. Consumiendo sus últimas reservas de energía, Indiana corrió como si la meta estuviera justo delante de él, dando tumbos y zigzagueando mientras intentaba desaparecer entre la maleza. Por suerte, los disparos de los gánsteres resultaron ser menos espectaculares, sobre todo cuando intentaron correr y disparar. Las balas impactaron en los árboles y arbustos a su alrededor, pero nunca alcanzaron su musculoso cuerpo. El sonido del agua corriendo provenía de más adelante, y pronto Indiana se vio arrastrado por la vegetación ribereña al emerger a la orilla. Aguas turbias y marrones fluían río abajo a su izquierda. Indiana había cruzado este río, o al menos un afluente, mientras seguía las pistas del Compass. Sabía con certeza que estaba infestado de pirañas, y tuvo que usar un tronco caído para cruzarlo. No se podía nadar, sobre todo con el brazo ensangrentado y la espalda destrozada. Sin embargo, al mirar a la derecha, vio la salvación esperándolo, atado a un árbol junto al río. Un hidroavión biala amarillo. Debió de ser así como llegaron los gánsteres. Con un poco de suerte, sería su billete de vuelta a la civilización. Indiana no era piloto, pero había captado vagamente la esencia de la historia mientras trabajaba en reconocimiento, con un español furioso y a gritos acercándose por detrás, Indiana echó a correr por la grava del río hacia el avión. Extendiendo la mano hacia el lugar donde el avión estaba amarrado a la orilla, sus manos nudosas y en carne viva deshicieron el nudo. Tembloroso, subió al pontón izquierdo del avión y comenzó a subir a bordo mientras este se alejaba de la orilla, arrastrado por la corriente. Lanzando su cargamento vivo por la ventanilla del piloto, Indiana comenzó a subir por la corta escalera que conducía a la puerta. Siseó al ceder de nuevo la espalda, cayéndose hacia atrás sobre el pontón. Perdiendo el equilibrio, Indiana agitó los brazos mientras se desplomaba hacia atrás, alejándose del avión y hacia las aguas turbulentas. Sin embargo, en el último momento, su mano izquierda se enganchó en uno de los puntales entre las alas. En la orilla, a sus espaldas, unos gánsteres cargaban desde los árboles. Con los ojos desorbitados al verlos alzar las armas, Indiana se elevó con el ala y se zambulló en la cabina del avión. Por suerte, detuvo la pierna justo antes de pisar la bolsa que se retorcía en el suelo, cerrando la puerta rápidamente tras él. Las balas impactaron en el fuselaje del avión, perforando la cabina alrededor de Indiana. Escondiéndose de las ventanas, buscó el encendido del motor y aceleró al máximo mientras la hélice del avión cobraba vida. Para entonces, las armas del mafioso impactaban en la parte trasera del avión, destrozando ventanas y perforando el fuselaje. Indiana levantó la cabeza vacilante al cesar los disparos, ya fuera porque se alejaban demasiado o porque tenían que recargar. Rápidamente, miró los controles frente a él. Reconoció el timón, los instrumentos, vio un montón de palancas, había pedales en el suelo debajo de él, oyó que algo se movía detrás de él y frunció el ceño. ¿Por qué, exactamente, los gánsteres dejarían su avión completamente desatendido? La sensación de la cuerda ceñiéndole el cuello respondió a sus preguntas casi de inmediato. Dos manos de piel oscura sujetaban un cable alrededor de su cuello, y sintió que sus pulmones entraban en pánico y se tensaban al cerrarse las vías respiratorias. Asfixiándose, golpeó a la persona que sin duda estaba en el asiento de atrás. Fue inútil, su agarre era fuerte, y el propio hombre fue lo suficientemente astuto como para agacharse alrededor del respaldo del asiento de Indiana y evitar sus extremidades que se tambaleaban. Con los ojos desorbitados, Indiana escudriñó la cabina en busca de alguna arma de última hora mientras la oscuridad se cernía sobre su visión. La ventana a su izquierda había sido destrozada por múltiples disparos. Un trozo de cristal dentado reflejaba el rostro de Indiana. Ignorando el dolor, Indiana agarró el vidrio dentado y lo arrancó de la ventana. A pesar de la sangre que le corría por las manos, lo empujó hacia atrás, apuñalando a su estrangulador. Se soltó una palabrota en español, y el aire llenó los pulmones de Indiana mientras se impulsaba hacia el tablero. Por alguna razón, Indiana sintió que el avión aceleraba a pesar de que el motor no estaba acelerado. No tuvo tiempo de pensar mucho más mientras giraba en su silla, de cara al hombre que estaba detrás de él. Un vistazo rápido lo identificó como el piloto original de la aeronave, a juzgar por su casco y gafas protectoras.
El hombre se cubrió la mano, empalada por un trozo de vidrio manchado de sangre, el tiempo justo para que Indiana le conectara un gancho de derecha directo a la mandíbula. En represalia, el piloto pateó el asiento de Indiana. Un mecanismo interno hizo que el asiento se deslizara hacia adelante, y el trasero de Indiana presionó firmemente el timón. Aprovechando el espacio libre, el piloto buscó su cinturón y sacó un cuchillo de una funda. Indiana levantó las manos, atrapando la mano que empuñaba el cuchillo justo a tiempo antes de que le golpeara la cara. El piloto apoyó el peso de su cuerpo en el cuchillo, acercándolo poco a poco a Indiana mientras sus débiles brazos flaqueaban ante el hombre que probablemente había comido en los últimos 4 días. El piloto rió como un loco mientras los brazos de Indiana empezaban a flaquear bajo la presión. En el rabillo del ojo de Indiana brilló la caja de la pistola de bengalas del avión. En ese preciso instante, el llanto bajo el asiento de Indiana se reanudó, llenando la cabina con un chillido incesante, más fuerte incluso que el agua que corría afuera. Por un instante, el piloto debió preguntarse qué era realmente el ruido, e Indiana, una vez más, supo cuándo tomarse su tiempo. Con todas sus fuerzas en un empujón desesperado, Indiana clavó el mango del cuchillo en la nariz del hombre, haciéndolo retroceder. Antes de que el piloto pudiera rematarlo con otra puñalada, la mano derecha de Indiana se hundió en la caja de la pistola de bengalas, la arrancó de su soporte y apretó el gatillo. El piloto gritó y se agitó mientras la bengala le quemaba la cara, rebotando contra el techo de la cabina mientras caía hacia atrás. Volvió a caer sobre su pecho, prendiéndole la ropa. Inmolado, el hombre permaneció de pie, tambaleándose, en la cabina oscilante del avión. Sin muchas opciones, se lanzó hacia la puerta trasera que estaba a su lado, volando sobre el pontón hacia el agua. La sangre que goteaba del vaso en su mano selló su destino momentos después, mientras el agua hervía de tirañas. Riendo aliviada, Indiana se agachó para alcanzar la palanca que controlaba la posición del asiento. Con un chirrido, el asiento del piloto volvió a su posición original. La bolsa de tela de Indiana, que aún estaba desabrochada de cuando se escondió entre los arbustos, estaba vacía, y el bebé había salido gateando. Estaba cubierto de moretones y arañazos, y su llanto se había apagado, probablemente porque se había quedado ronco tras no sé cuánto tiempo de llanto desesperado. Indiana frunció el ceño, sintiéndose mal. Extendió la mano para intentar levantar a la criatura y quizás consolarla, pero se detuvo al ver por el parabrisas con la vista periférica. La razón por la que el avión había estado acelerando era porque estaban en un tramo de rápidos. Al final de los rápidos, a no más de 80 metros de distancia, los rápidos terminaban en una cascada. «Mierda», susurró Indiana. De inmediato, su mirada se dirigió de nuevo a los controles que tenía delante. Palancas, sí, la palanca del acelerador. Cuando ayudaba en aquel set de rodaje, había visto a los pilotos hacerlo antes. Con la esperanza perdida, empujó las 3 palancas del lado derecho del asiento del piloto completamente hacia adelante. Con el petardo de un motor, la hélice empezó a acelerar. Entonces, sin nada más que hacer, Indiana tiró del yugo completamente hacia atrás mientras el avión empezaba a acelerar hacia el borde. Las rocas que separaban la corriente pasaron junto al avión por ambos lados. El agua salpicaba el avión, atravesando las ventanas destrozadas. Con la mano derecha ensangrentada y la izquierda nudosa agarrando el timón de dirección, Indiana se aferró con todas sus fuerzas mientras el avión se acercaba al borde. Por un instante, pudo ver la selva tropical a su alrededor. A lo lejos, incluso creyó ver el océano. Su vista se dirigió hacia las rocas al pie de la catarata mientras el avión se precipitaba en picado. Sintió que alguien le agarraba la pierna, pues el caballo rata tuvo la sensatez de aferrarse con todas sus fuerzas. Apoyó los pies en el suelo de la cabina, aprovechando la presión para tirar del yugo a pesar de la pérdida de gravedad por la caída. Lentamente, el avión respondió. El morro ascendió a medida que la caída le daba velocidad. La parte trasera de Indiana se estrelló contra el asiento mientras el avión se nivelaba. El peor dolor de su vida provenía de la espalda y lo hacía gritar. El avión continuó ascendiendo, e Indiana, con cierta inestabilidad, niveló el yugo, lo que le permitió nivelarse tras sobrepasar la línea de árboles. Respirando con dificultad, con los ojos entrecerrados por el dolor de espalda, Indiana finalmente aflojó el agarre del timón. Le dolía todo el cuerpo. Un líquido goteaba del corte en el brazo. Su mano derecha estaba completamente ensangrentada por el cristal. La espalda le ardía de dolor. Tenía los dedos de los pies entumecidos y hormigueantes. La cabeza le latía con fuerza y la garganta le ardía.
La visión se nublaba a medida que la adrenalina finalmente se disipaba, e Indiana luchaba por mantener el avión recto mientras miraba a su alrededor por las ventanas en busca de civilización. La vista de los edificios que bordeaban la costa cercana le bastó. Tiró del timón hacia la izquierda, permitiendo que el avión virara lentamente hacia la civilización. Aturdido, miró a la criatura que aún se aferraba a su pierna. Había dejado de llorar, quizá de cansancio. En cambio, solo sorbía y gemía lastimeramente, mirándolo con ojos llorosos y temblorosos. Refunfuñando, Indiana extendió la mano hacia la rendija entre el asiento y la puerta derecha, recuperando su sombrero. Amigo, sé que eres un bebé. Pero no me des la lata, yo también he pasado por momentos difíciles. La oreja del bebé se movió bruscamente y otro gemido desgarrador escapó de sus labios. A Indiana no le importó. No porque el estado emocional de la criatura lo desmotivara especialmente, sino porque luchaba por no desmayarse mientras pilotaba hacia la civilización. Lo último que Indiana recuerda fue haber apretado el acelerador, sintiendo como si estuviera intentando arrastrar pesas de 200 libras por el barro con un solo brazo, y descendiendo hacia el mar junto a la civilización.